El día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tomó posesión por segunda vez de su cargo al frente de la Casa Blanca. Los retos, los desafíos, las oportunidades que tiene enfrente serán analizados esta noche en Efecto Mundial. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Esta noche tengo el gran gusto de contar con la presencia de la senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado. Marcela, muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por esta invitación a este programa Efecto Mundial. Y bueno, pues estamos con muchas cosas en la agenda mundial. Así es. Y especialmente en la zona que te toca a ti. Ayer tomó posesión por segunda vez el presidente Obama. Creo que fue un mensaje que muchos han llamado uno de los mejores discursos de un presidente de los Estados Unidos en toma de posesión en los últimos 50 años, es decir, lo han catalogado. Y ciertamente es un discurso del que le podemos sacar mucha amiga en la relación con México, ¿no es cierto? Es correcto. Me parece a mí que, para comenzar, te parece que hubo una referencia muy importante a los pendientes de Estados Unidos. Decía, Estados Unidos es un país incompleto, tiene que completar ciertas tareas. Y dentro de ellas tocó muy señaladamente el tema de la migración. Tú como senadora, ¿cómo lees esto? ¿Qué oportunidades abre para México? Bueno, primero decirte que a mí me impactó muchísimo el discurso del presidente Obama. Creo que fue un discurso muy llegador al pueblo de Estados Unidos, fue un discurso que llama a la unidad y donde él mismo se incluye, nosotros, el pueblo, tenemos que hacer juntos las cosas. Eso me gustó muchísimo porque hay que analizar cuál es la situación en la que y los rigores a los que está sometido el propio presidente Obama y su gobierno, especialmente a los rigores de un Congreso que él no controla. Y bueno, él tiene el pendiente de, como tú bien dices, de cumplir con la reforma migratoria tan ansiada para las minorías hispanas y de otra índole, pero además también tiene otras agendas pendientes que él creo que debe de cumplir y necesita absolutamente al Congreso. Entonces, creo que ese llamado a la opinión pública y a la gente en general, al pueblo de Estados Unidos, buscando una legitimidad para poder trascender en las propias decisiones del presidente Obama. Yo siento, siguiendo tu lógica, que él trató de jalar a la gente para que motive al Congreso a actuar de cierta manera, pero hay una lectura también contraria de que fue un discurso antagonizador frente a los republicanos, sobre todo, cuando les dice, ustedes están convirtiendo la política en un espectáculo y están deteniendo una serie de reformas. Entonces, aparte, yo no sé, la lectura un poco que hay... bueno, no dijo ninguna mentira el presidente, sí, nosotros sabemos cómo... Sí, no dijo ninguna mentira, creo que habló con una verdad y con una crítica velada dentro de su propia amabilidad y del estilo que lo caracteriza. Pero a mí me parece que más que utilizar el llamado al republicano, fue el llamado a los republicanos y a los no republicanos, a la clase trabajadora, a los estudiantes, a las mujeres. Tuvo un discurso importante hacia las mujeres, habló de la igualdad. Entonces el discurso yo lo veo en tres tonos, en tres niveles. El primero, la unidad; el segundo, la igualdad; y el tercero, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Entonces, el hacerlo juntos es decir, el trabajo. Tiene muchos rigores, el presidente tiene muchos desafíos como presidente de la potencia mundial. El primero es la economía. El primero es básicamente la economía, el precipicio fiscal que lo tiene, pues obviamente ya tiene un camino hacia eso para poder salir adelante de ese precipicio fiscal. Sin embargo, también fue muy claro al decir, nosotros no vamos a hacer una guerra. Eso fue clarísimo, eso se hizo importantísimo para el mundo, porque mientras otros países como Francia, que la guerra perpetua no es la paz. Es correcto, entonces sí fue muy claro, a mí me dio esa imagen. Además, él cumplió su primer promesa de retirar, el retiro de las tropas de Afganistán, eso me pareció también muy encomiable. Y entonces a nosotros, ¿qué es lo que nos dice? Como mexicanos, nos dice primero que viene una reforma migratoria, sin embargo, pues ya haciendo análisis profundo, va a ser la reforma posible. Así es. No va a ser una reforma a lo mejor a profundidad. Creo que él se refirió en el momento ¿Hasta dónde crees, déjame detenerte, hasta dónde crees que pueda llegar?
Yo creo que va a llegar... ¿Va a legalizar a los migrantes indocumentados? Yo creo que sí. ¿Hasta allá llega? Yo creo que Es sí, la clave, ¿no? y va a cumplir con el Dream Acting, o sea, es decir, tuvo una mención muy específica hacia los jóvenes, a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes que producen el conocimiento y hablando y decir, esos jóvenes se deben de quedar a gozar de las oportunidades, prolongar el Dream Act y además, ¿por qué no? O sea, nosotros debemos de seguir siendo esa nación que en su momento es o ha sido Estados Unidos, el de recibir el talento y de recibir a la gente, porque es un país que brinda oportunidades. Y entonces eso me gustó también muchísimo desde el punto de vista mexicano, y yo como legisladora pues también nosotros siempre centramos nuestro quehacer político legislativo en la agenda migratoria, como tú bien dijiste en una ocasión, en un debate que tú y yo tuvimos, a lo mejor más privado, no en la televisión, pero sí donde siempre estamos con la misma agenda tradicional, en la misma, después de 50 años. Yo creo decíamos hace rato tú y yo de interparlamentarias donde no se han visto los frutos, salvo hay que decirlo, digo, después los 20 años de NAFTA, o sea, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ha sido y que está rindiendo frutos muy sólidos desde el punto de vista comercial. Sí, pero creo que hay muchas áreas de donde colgarse para precisamente hablar de la nueva agenda, porque, digamos, en lo migratorio va a tener una dinámica propia. Es una de las pocas cosas en que republicanos y demócratas están de acuerdo en que se tiene que hacer algo. Ahora, ¿qué algo es la parte difícil? Yo creo que los republicanos van a ser mucho más reticentes a legalizar, por una razón, porque están pensando que le van a regalar 11 millones de votos a los demócratas. Es un cálculo político muy complicado para los republicanos. Sin embargo, yo creo que ahora los republicanos comprendieron con esta pérdida en esta elección de que verdaderamente la minoría latina es determinante. Fue determinante y que definió la elección, junto con las mujeres, ¿no? Entonces, pero... Si no tienen puentes con los latinos, están entonces yo creo, además tienen legisladores latinos sólidos, tienen actores políticos importantes que están pues muy a favor del tema de la migración. Pero creo que sí se pueden poner de acuerdo, ya estará en la estrategia de cada partido cómo lo comunica a la gran sociedad. Entonces ellos deben de tener su propia estrategia para llegarle a los latinos. Y los demócratas, bueno, ya la empezaron a emprender. No sé si viste la portada de la revista Time. Bueno, viene el vicepresidente, muy claro, ha sido un aliado permanente del presidente Obama, por supuesto, pero además ha sido la voz en los grandes eventos con los latinos, y eso implica, hay quien lo traduce, la cercanía de la Casa Blanca con todos los latinos organizados, en fin, y los no organizados también. Ahora, aquí hay una ventana de oportunidad que no tiene precedente, pues creo que nunca en la historia realmente, que por primera vez la migración entre México y Estados Unidos es nula en los últimos 2 años. ¿Es correcto? El mismo número de personas que han salido hacia Estados Unidos, el mismo número de personas que han regresado a México. Estaríamos hablando de que inicia una etapa de normalidad en la frontera por primera vez, quizá desde la etapa del Plan Bracero, ¿no es cierto?, el programa Bracero en la Segunda Guerra Mundial, y quizá ahí porque estaba más normado, digamos, estaba mejor regulado. Pero ahorita tenemos una ventana de oportunidad fantástica con Estados Unidos para decir, señores, ahora sí partimos de una base distinta a lo que fue otros periodos de la historia. Vamos a hacer un pequeño corte, si me permites. En el ámbito académico hay sentires divididos respecto a qué rumbo debería de tomar México en materia de política comercial internacional. En este sentido, una tarea pendiente para nuestro país bien podría ser valorar y en su caso replantear su relación comercial con los Estados Unidos de América. Se tiene que revisar cómo hemos manejado nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Creo que es el momento de sentarse a hacer críticamente cómo ha sido nuestra relación en los últimos 30 años con Estados Unidos desde el punto de vista económico. ¿Cuáles han sido nuestras ventajas y cuáles han sido nuestras desventajas? Y hacia dónde tenemos que empujar para crear pues una nueva relación. De esta suerte, aprovechar más el mercado europeo se plantea para nuestro país como una auténtica ventana de oportunidad.
Y es que al final del día, con crisis o sin crisis, con problemas o sin ellos, Europa sigue siendo Europa. Por otra parte, es necesario decir que en el ámbito académico hay también quienes no están necesariamente de acuerdo con que la diversificación y la disminución de la dependencia de la economía estadounidense sean necesariamente para nuestro país tareas impostergables. Hay quienes ven pues en la relación con la Unión Americana, por estrecha que ésta sea, más un activo que un riesgo potencial. Estados Unidos sigue siendo por mucho la economía más grande, tiene un Producto Interno Bruto de alrededor de 14 trillones de dólares, muy por arriba de China todavía, que es la segunda economía más grande, muy por arriba de Japón, de Alemania. Entonces, pues yo creo que hay que seguir sacando ventaja, que Estados Unidos es nuestro vecino y nuestro principal socio comercial. En cualquier caso, si bien la diversificación comercial ofrece innegables oportunidades, es cierto también que tener contigüidad geográfica con la economía más grande y poderosa del planeta constituye una ventaja estratégica que sin duda es la envidia de numerosas naciones del planeta. Regresamos a nuestra conversación con la senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. Y en el segmento anterior, Marcela, estábamos terminando con una reflexión de que hay una oportunidad única, quizá en la historia irrepetible, de que, visto ya incluso desde Estados Unidos, la migración con México prácticamente ha terminado el ciclo de expansión que tuvo durante una serie de décadas. Ahora estamos, digamos, en una situación de equilibrio migratorio con Estados Unidos. Algunos sectores en Estados Unidos les preocupa mucho porque les va a faltar fuerza de trabajo, por ejemplo el sector agrícola, el sector servicios, pero digamos, desde el punto de vista de la negociación mexicana, aprovechando esa oportunidad que se brinda ahora, ¿qué sientes? ¿Cuál debería ser nuestra estrategia? Yo creo que la estrategia debe de ser de convencimiento, utilizar la política como siempre se debe de utilizar para lograr una transformación, un cambio, y creo que, por ejemplo, estuve platicando con el embajador Wayne sobre el por qué no utilizar los mecanismos políticos para poder ampliar las visas H2A, ya ves que hay H2A, H2B, sí, incluyendo las H2B, que por ejemplo las enfermeras que tanto se necesitan, pertenecen a ese segmento. Ya nos están creando un problema, de hecho. Entonces, yo creo que el de garantizar una migración ordenada y regulada puede ser garantía para los dos países. Yo creo que sería formidable poder aumentar un mercado laboral con toda una estadística, con todo un control, con toda una formalidad, derechos para los trabajadores, y por supuesto con los derechos, o sea, la gente, y con un término específico para comienzo de labores y para término de labores, y que pudiera ampliarse año con año según la oferta y la demanda, que eso sería lo correcto. Y me parece que eso iría por el buen camino. ¿Y reaccionó bien el embajador? ¿Piensa que por ahí se pueden...? Sí, él estuvo muy receptivo, me dice hoy más que nunca, Marcela, estamos pasando por un gran momento para México y Estados Unidos, especialmente porque tenemos y gozamos de una balanza comercial que para México es muy benéfica. Recordemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Con él compartimos los 3.200 kilómetros de frontera, con él compartimos a connacionales que trabajan en su territorio, unos legalmente y otros ilegalmente. Con ellos compartimos muchísimos valores de la cultura del trabajo, del empeño. Y creo que pues ahí está Estados Unidos, ahí va a estar, nosotros vamos a estar aquí todo el tiempo y nos va a trascender, incluso la relación va a trascender a las personas. Entonces, creo que nosotros podemos aprovechar este tiempo en el siglo XXI, donde podemos ampliar nuestras posibilidades, y esto lo platicaba hace rato, porque tuve una junta con la embajadora de Canadá, tú bien sabes, y me dijo, bueno, seguir trabajando, que es nuestro socio estratégico número 2, entonces ya está muy natural el camino para potenciar una visión regional. Robert Pastor dice que el sentido de comunidad, lo cual nos obliga primero a revisar nuestras fronteras. ¿Cómo están nuestras fronteras? Tanto en Canadá con Estados Unidos y Estados Unidos con México, México con los dos países. Necesitamos una frontera segura. Necesitamos una frontera que dé garantías, por ejemplo, con infraestructura. Sí, esa parte que no hay infraestructura, y obviamente redefinir o potenciar los términos en no quiero decir un nuevo tratado, porque el NAFTA nos ha reportado a nosotros $1,000 millones diarios, casi 1,000 millones, y eso es una situación que no es menor, es un asunto de gran relevancia económica para nuestro país. Entonces, hay quien dice todavía, me extraña,
que dice, ay, es que ¿por qué nos tocó estar... hay que repudiar el tratado. Hay que repudiar el tratado con un falso nacionalismo, con un nacionalismo mal enfocado, desgraciadamente por ignorancia. Que decirlo, yo creo que hoy más que nunca tenemos que reforzar esa relación, tenemos que potenciarla y tenemos que negociar como socio, no como subordinado, como un socio que le reporta. Las oportunidades son enormes. Y ahí está el tema de migratorio, pero la migración ordenada que reporte también beneficios a Estados Unidos y beneficios a los mexicanos. Y también, por supuesto, el acuerdo, el Transpacífico es importantísimo para los países, porque sería un acuerdo ampliado a lo que es el Tratado de Libre Comercio, porque nos va a hacer mucho más fuertes, sobre todo frente a Asia-Pacífico. Nos va a posicionar mejor. Nos va a posicionar mejor. México ha cumplido. Entrando el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues ya sacó la reforma laboral, ya se sacó la reforma de ordenamiento presupuestal, que se llama la de contabilidad gubernamental. Ya se acaba de sacar la reforma de educación para movilizar, y no me refiero a la movilización a salir a la calle, sino a movilizar a la sociedad en base al gran tema que es la educación en el trabajo, la capacitación tecnológica, el intercambio del conocimiento. Entonces, nosotros tenemos a la gente. Ahora lo que tenemos que hacer es, ¿qué vamos a hacer con todos? Vamos a educar a la gente. Ayer hizo el presidente Obama una referencia a que Estados Unidos, en su visión, debiera generar una revolución tecnológica en Estados Unidos. ¿Sí? Dice, si queremos mantenernos como líderes en la economía internacional, tenemos que avanzar muchísimo más en la innovación, en las cuestiones de creación, invención, etcétera. Ahí creo que a la economía mexicana cada día le pasa más lo mismo. Es decir, no podemos estar como productores de materias primas o manufacturas intermedias. Esa parte creo que puede ser un enganche natural pensando en la nueva agenda, que tú y yo hemos hablado mucho de eso. Cómo darle un aliento hacia el futuro, en lugar de estar viendo sobre los 4 temas clásicos de narcotráfico, migración, frontera y comercio. ¿No? Es una agenda muy, muy anticuada. ¿Cómo vamos hacia adelante con los grandes temas, la energía y energías renovables, los temas de innovación tecnológica, la cuestión de diseño? Yo creo que el tema ya del narcotráfico es un tema mundial, creo que es un tema que afecta al mundo, y creo que se deben de establecer las reglas de cómo, o el gran debate debe de ser mundial, con una visión estratégica y adoptarlas, así como se hizo el consenso de Washington, ahora ver todo ese asunto con la OEA, que los grandes lineamientos hacia ese problema que nos afecta a todos y que es una cadena de vividores, de personas que viven de eso desde... ¿Por qué? Porque es una cadena también de corrupción, es un mercado ilegal, es un mercado que está con sumas de dinero que nadie tiene control sobre eso. ¿Quién debe de tener el control sobre eso? Yo creo que los estados deben de poner ojo en ese asunto y para eso utilizar a los organismos multilaterales. Sin duda. Entonces ese sería un punto. Y el otro punto, obviamente, que es el de intercambio tecnológico, es ahí sí ya nosotros es cómo nos vamos a focalizar como países en nuestras áreas de oportunidad. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades? ¿Qué tenemos nosotros, por ejemplo, de inmediato, qué ofrecer a la región? Antes de hacer el corte, en el segmento siguiente me gustaría preguntarte tu visión sobre otro tema muy delicado que también tocó el presidente Obama ayer en su toma de posesión, que es el asunto de las armas. Así. Entonces me gustaría que dedicáramos el segmento final del programa sobre ese asunto. Encantada. Regresamos después de esta pausa. Regresamos a nuestra conversación sobre la toma de posesión del segundo periodo Obama con la senadora Marcela Guerra. Y quisiera de veras que entráramos en este segmento en el tema de las armas. Él se refirió ayer a que invertirá, así lo dijo, todo su capital político porque haya mejor control del tema de las armas en Estados Unidos. Un debate complicadísimo por la segunda enmienda, por la Asociación Nacional del Rifle, los lobbies tan fuertes, los intereses tan fuertes, el gran mercado que significan las armas en Estados Unidos, mucho dinero detrás de esto. Y obviamente, si hay algo que tiene una repercusión inmediata y directa en México, es ese debate. Bueno, primero creo que el presidente está siendo muy oportuno de acuerdo a lo que siente el sujeto colectivo de los estadounidenses respecto a cómo reaccionó con la tragedia de Connecticut, con lo de Newtown en Connecticut, que otra matanza más, otra más. Entonces, creo yo que ese fue el momento porque se juntó coyunturalmente todo lo que
lo que el pueblo de Estados Unidos en su mayoría quiere escuchar. Es un detonador muy importante. Así es. Entonces, yo creo que tiene también sus brazos activos, que el propio vicepresidente ya es uno de los, que va a ser de los grandes luchadores. Él ya trae una agenda para ver todo lo que es el control de armas, especialmente las automáticas y las de alto calibre. Creo que para nosotros es música para los oídos, porque el gran problema que tenemos en México, y tú y yo lo hemos discutido muchas veces, es el tráfico ilegal de armas, el trasiego que se dio de Rápido y Furioso, que es uno de los puntos negativos que tenía el propio presidente, que lo vulneró frente a su adversario, y fue uno de sus temas débiles. Y creo yo que ahora está fortaleciendo lo que él no pudo hacer, ni con la respuesta que no pudo obtener lo de Rápido y Furioso lo detuvo en un... Ahora, tú tienes una iniciativa que sí quiero mencionar aquí al aire, que planteaste en el Senado de la República para que se haga un registro balístico en Estados Unidos. ¿Nos podrías comentar un poco de eso? Sí, claro, y además te lo comenté y me gustaron mucho tus ideas, que tu gran aportación al mismo con pues la verdad no es porque te esté dando el cebollazo aquí en tu programa, pero sí fuiste de mucha utilidad porque como embajador en Estados Unidos y en la ONU, pues fue de gran utilidad, sobre todo porque por tu sensibilidad en este tema. Del todo lo que es el tráfico ilegal de armas. Bueno, presentamos el punto de acuerdo de urgente resolución, pasó ahora en la permanente, hace una semana exactamente, y creo que pues es el de establecer un registro balístico para que exista información y sobre todo enfocado de cada bala que se dispara, saber así es. quién compró el rifle o el arma originalmente. Así es. Porque tergiversan los registros o borran el número de serie. Entonces no sabe uno ni quién lo compró. Entonces esto ya compromete a tener a las compañías, a las vendedoras y sobre todo también a las tiendas, a las armerías. Oye, son más de 22,000 puntos, hay que decirlo, a lo largo de toda la frontera de México con Estados Unidos y 22,000 puntos donde se vende el tráfico, por ejemplo, el tráfico hormiga, que es el que tú y yo suponíamos o suponemos que es el que se da en operaciones como fue la de Rápido y Furioso. Bueno, ya nada más falta que vaya a ser ahí trató masivamente. Estados Unidos de darle seguimiento a las rutas de las armas, pero no se podía, por esto que hemos comentado, de que se borran los números de serie. Sí, me pareció que eso fue siempre muy sospechoso, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que en Estados Unidos sea de resonancia realmente esto? No le está vulnerando ningún derecho a nadie, no altera la segunda enmienda, pero sí están tomando ellos siempre han estado muy preocupados de su segunda enmienda porque implica para ellos la idea de libertad y la autodefensa, es decir, el pueblo de Estados Unidos tiene muy arraigado el tema del freedom y entonces y asocia también el de poder portar un arma para su defensa personal o de su familia. Entonces, ayer hablaba Obama de que había que actualizar una serie de principios de los padres fundadores y todo esto, y uno de ellos es porque realmente la segunda enmienda nace cuando salían caravanas hacia el medio oeste, solitos ahí, 4 personas en medio de la nada, y no sabían por quién podían ser atacados, por un oso o donde fuera, pues ahí sí tenían que tener armas. No, y además había se entiende el origen de esto, pero ya en el siglo XXI, con cuerpos policíacos muy sofisticados y todo esto, pues la verdad es que, y sobre todo armas automáticas y semiautomáticas, como señalabas tú, que parece que va a ser el énfasis, ¿no es cierto? Sí, claro, yo creo que no sé si puedan tener el acuerdo para poder tocar la enmienda, yo lo dudo, hay que ser realistas, pero creo que lo que nosotros propusimos fue algo novedoso, algo sustancialmente novedoso, no lastima intereses que no lastima intereses de nadie, y además utilizamos la facultad del Senado de la República para hacer un llamado al Senado de Estados Unidos en línea directa, sin tocar tampoco la baranda, vamos a decir, del órgano tradicional de política exterior que sería la Secretaría, sino es un comunicado entre pares de Senado de la República a Senado de Estados Unidos, es un comunicado, una solicitud respetuosa. Y bueno, esto da ideas para revisar en nuestros propios ejes o flujos quiénes son nuestros aliados y llamarlos. O sea, a México es vital. Les das una idea de cómo poder regular el problema, sobre todo a los demócratas, para poder cumplir con este cometido, porque el pueblo de Estados Unidos está
realmente en un debate. Tú vas a un café y la gente habla de eso. Yo acabo de llegar de Harvard, de un curso de una semana, del curso que te comenté, y bueno, está en la plenitud del debate, está en la plenitud. Sí, es que está, como tú lo decías hace un rato, hay matanzas recurrentes, y esta iniciativa tuya creo que tiene importancia también para ellos. Ellos tampoco saben muchas veces quién compró el arma, por ejemplo, del muchacho de Aurora en Colorado. Las armas, bueno, el otro se las había robado a su mamá. Entonces digo, si les roban el coche, pues imagínate, si agarran las llaves del carro mientras los papás duermen para irse a dar la vuelta y a tomar, pues abren el cajón y sacan la pistola. Sí. Pues Marcela, no sabes cómo te agradezco tu presencia esta noche. Creo que ojalá sea la primera de muchas, y conforme la agenda legislativa, si me permites, vaya avanzando, sería bueno que hubiera una especie como de renovación para el público también, de qué estás haciendo en el Senado, qué está haciendo tu comisión. Creo que es realmente muy relevante, y te felicito por las iniciativas que vas tomando, y te deseo pues mucho éxito para los años que vienen. Pues igualmente a ti y a esta cadena de televisión que ha tenido mucho éxito, y además, bueno, pues contribuir al debate nacional con puntos de vista me parece enriquecer el debate nacional. Gente como tú y otras personas que pueden venir aquí a tu programa, bueno, pues yo estoy encantada de estar aquí y de compartir con todos ustedes, sobre todo con tu auditorio, todas estos puntos de vista. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias a ti. Pues muchas gracias, amigos televidentes, y nos vemos la próxima semana en otra edición de Efecto Mundial.